informativa en relación con la sospechosos que inicialmente teníamos en la red. Consideramos que es un momento oportuno para empezar a ser más eficientes y más estrictos en el cumplimiento de las recomendaciones que en su oportunidad se dieran a través del Decreto Supremo 08-2020 de Salud. Al respecto debo mencionar que en horas de muy altas horas de la noche de ayer, ya empezando el día domingo, se nos informó directamente del Instituto Nacional de Salud la confirmación de 2 casos sospechosos, de los cuales habíamos enviado la muestra días atrás. La situación actual aquí en Piura es 2 casos, 12 casos negativos y 11 muestras pendientes. En relación con los casos confirmados, lo que les puedo decir es que desde el momento en que se identificaron y fueron calificados como casos sospechosos, fueron aislados del entorno familiar y comunitario, con la finalidad de evitar la diseminación del germen. Ambos tienen el historial de viaje de haber estado en Europa. No son casos relacionados, son personas de diferente procedencia, pero sí estuvieron en Europa de tránsito y finalmente han dado positivos para ellos. La situación actual clínica de los pacientes es estable. Uno de ellos es un paciente que está con síntomas leves a moderados, domiciliario e indicaciones estrictas de cumplimiento fiel de este aislamiento. De igual manera hay un paciente que está en la unidad clínica de aislamiento con una condición estacionaria pero en vigilancia estrecha y permanente. ¿Qué está haciendo en este momento la Dirección Regional de Salud? Las medidas se han venido tomando desde antes en relación con la búsqueda activa de casos, sobre todo los contactos que puedan haber tenido esos pacientes, y específicamente ahora que ya tenemos la confirmación, ya nos hemos puesto en contacto con ellos mismos porque esa es nuestro proceder. La confirmación se le va a dar el resultado en primer término al paciente. Al propio paciente es el que tiene derecho a reserva de información, y por eso hago una exhortación a los medios de comunicación a evitar indagar sobre nombres y procedencias. Y luego de ello se les ha dado recomendaciones y se ha buscado contactar a la mayor cantidad de personas que puedan haber tenido contacto con ellos, es decir, enlistarlos en un primer lugar con ellos para poder hacer la investigación específica en cada uno de los contactos que puedan haber tenido. La recomendación principal en ellos y en sus familias es mantener el aislamiento para, como les insisto, evitar la progresión de la diseminación. En eso estamos fortaleciendo las actividades en la Dirección Regional de Salud, y las recomendaciones generales a la población es dar estricto cumplimiento también a evitar los conglomerados de personas. Y aquí hay que resaltar que no es necesario un número grande, como en algún momento se estuvo diciendo. Basta con puede ser un número pequeño pero significativo. Si hay un paciente que pueda tener el COVID, pudiera hacer la transmisión, inclusive en el número de periodistas, de comunicadores que tenemos ahora en esta sala. Es decir, no necesitamos un gran conglomerado de un número determinado de personas. El número no importa aquí, lo importante es que tenemos que estar lo más aislados posibles, lo más separados, y evitar asistir a lugares de concentración tanto públicos como privados. Enfatizar, persistir en el lavado de manos adecuado durante agua y jabón, un lavado escrupuloso que debemos transmitirlo también a todos los miembros de nuestra familia. Cubrirse la nariz es fundamental, con el brazo si no tenemos a la mano un pañuelo o una toalla desechable que permita evitar también la diseminación del germen. Fundamentalmente proteger a la población vulnerable. Si alguno de nosotros en lo sucesivo, esperemos que no cambiemos de escenario, pero si el escenario evolucionara a un escenario 4 aquí en Piura, tenemos que poner a salvo a nuestra población vulnerable, los ancianos, los niños y las mujeres gestantes y todos aquellos que puedan tener una condición de enfermedad adicional asociada. Es lo que tenemos ahora. Seguimos en espera todavía de los resultados que estamos pendientes. Esperemos
como siempre, que no tengamos más. Piura se muestra ahora en un escenario 1, porque todavía tenemos solo los casos índice. Sin embargo, hay también la probabilidad de que pudiéramos evolucionar en pocos días a un escenario 2, pero no queremos que la situación se ponga más complicada y que avancemos a un escenario mayor. De modo que ya se ha informado a la gobernación regional sobre la situación actual de Piura, y se está trabajando en este momento una propuesta de parte de la dirección regional, la misma que será elevada al ente superior, con la finalidad de ser mucho más estrictos y exigir el cumplimiento de estas medidas que fueron propuestas en el decreto supremo que les mencioné, e inclusive ser más puntillosos o más detallistas en qué estrictamente es lo que debemos, los conglomerados que debemos evitar y los lugares que se deben cerrar. Habrá algunos lugares que tendremos que cerrar si es que no queremos que la situación avance. ¿Como cuáles? Por ejemplo, discotecas, los supermercados es difícil cerrarlos porque son lugares de abasto, pero tendrá que haber algún tipo de restricción, ¿no? Por horarios, que pueda ir algún número de gente con la finalidad de que no haya un conglomerado grande en esos lugares, ¿no? Las escuelas ya están cerradas, las universidades también deberán tener esa precaución de suspender sus actividades tal cual manda el decreto supremo que hemos mencionado, ¿no? Y así todo aquel lugar público o privado que pueda condicionar digamos un conglomerado de gente tendría que adoptar esa medida. Inclusive podemos tomar los ejemplos de algunos lugares en los que se tomó medidas mucho más estrictas, como el trabajo desde casa, ¿no? Podríamos plantear eso, inclusive aquí en Piura, si queremos ser estrictos y no esperar a que el escenario evolucione a un escenario 4, que es lo que no queremos. Esa es la principal recomendación. La principal recomendación es el control de los conglomerados de personas. Doctor, la llegada de estas dos personas, de Europa a Lima y de Lima hacia Piura, ¿ha sido vía aérea, vía terrestre? Sí, ha sido vía terrestre, ¿no? Entonces sí, hay un gran número de contactos que tenemos que vigilar en adelante. ¿Desde cuándo se sabe esos casos sospechosos? Los casos sospechosos son de hace 3 días. Sí, de hace 3 días. Del día 4. Sí. ¿Hace 3 días se envió la muestra? Hace 3 días se tomó el contacto y se tomó la muestra y se envió a Lima. ¿Desde esos días permanecen aislados? Sí. Estas personas provienen del extranjero. Que estuvieron en el extranjero. Son peruanos que estuvieron en el extranjero. ¿Y se ha logrado contactar al resto de pasajeros de este? Ahora es la tarea que nos toca, ¿no? Después de tener ya los resultados, lo primero ha sido ubicar a sus familiares más directos, enlistarlos, hacer la investigación con ellos y luego ir avanzando hacia los posibles contactos adicionales que hayan tenido. ¿Sus familiares han tenido síntomas similares? De momento no tenemos reporte de ningún familiar de ellos, pero todavía tiene que hacerse la investigación. Actualmente, ¿cuántos sospechosos hay? Tenemos en total negativos 12, sospechosos negativos 12 y sospechosos pendientes de resultado 11, ¿no? Los otros 2 ya se convirtieron en confirmados. ¿Cuál es la condición de estos pacientes? Estable, ¿Están de presentando? momento estable, sí. Estable. Clínicamente están ¿Cuándo van a estables. dar el resultado de estos sospechosos? Estamos a la espera, insistiendo. Esa es una noticia también que debo anunciar. El propio director del Instituto Nacional de Salud me comunicó que mañana lunes está llegando a Piura un equipo que hará la implementación de la primera fase de diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de laboratorio hay 2 fases. Una primera donde se identifica de manera genérica si es coronavirus, y luego una segunda fase a aquellas muestras que salieron positivas a coronavirus. En la segunda fase se les hace la prueba para saber si es COVID-19 específicamente, ¿no? Entonces la primera es genérica, la segunda es específica para COVID-19. En esta primera muestra esta primera etapa es la que se va a implementar aquí en Piura a partir de esta semana. ¿Pero eso va a seguir dependiendo de Lima? Solo para COVID-19. Es decir, digamos que tenemos un paciente sospechoso que aplica a las definiciones operacionales que se han vertido en la alerta epidemiológica 11. Entonces ese paciente se somete al primer screening de coronavirus. Si sale negativo, entonces ya podemos decirle con más rapidez y con mayor certeza de que no tiene coronavirus. Si saliera positivo, viene la segunda etapa, saber si ese coronavirus es el COVID-19.
De momento esa muestra tendrá que seguirse remitiendo a Lima, pero ya solo la muestra que sale probable, como un caso probable, ¿no? Esa es parte de las definiciones también. El caso probable es el que el resultado del laboratorio nos dice que tiene un coronavirus, pero no es específico para COVID-19. En el caso de esos dos, Estos dos pacientes confirmados sí tienen COVID-19 positivo. Los pacientes Están, sí, ya lo mencioné dónde están. de los hospitales no hay ningún caso sospechoso. no tienen ningún... No, los casos sospechosos no están en los hospitales, ¿no? O sea, los casos sospechosos están en su domicilio. No presentan ninguna condición o enfermedad que pueda empeorar. No hay ninguna condición comórbida, son adultos jóvenes, esperamos como siempre que puedan superar la enfermedad, ¿no? Pero la evolución clínica es impredecible. Hay personal asistencial que está con ellos y ya la evolución clínica ellos tendrán que registrarla, ¿no? ¿Cuáles van a ser las medidas de restricción ahora en los hospitales? Bueno, se ha recomendado también, ya se ha venido tomando algunas medidas, que el acompañamiento sea mínimo de un familiar, solamente de un familiar, que no vayan niños acompañando, salvo que vayan como pacientes, ¿no? Ellos, el niño que va como paciente debe ser llevado al hospital, pero no como acompañante, ya no se les va a permitir el ingreso, ¿no? Hay medidas mucho más extremas que debemos coordinar con el personal con los directores de los hospitales, como por ejemplo suspender las labores habituales, como consulta externa y las programaciones quirúrgicas. En algún momento se puede tomar esa decisión, suspender la consulta externa y la programación quirúrgica regular, ¿no? Las emergencias siempre se van a seguir atendiendo, el hospital va a seguir priorizando las emergencias, pero todas las otras actividades de rutina sí probablemente tengan que ser suspendidas. Es un análisis que tenemos que hacer en las siguientes horas con los directores de los hospitales. Doctor, ¿Se limitaría la atención solamente a casos de A emergencia? casos de emergencia podría ser limitada. Doctor, se habla de que esta víctima sería un médico y su esposa, ¿eso es verdad? Bueno, ya les he dicho, los casos que tenemos confirmados no están vinculados, no están relacionados. Saque sus conclusiones. Muy bien. Se va a coordinar con el Ministerio Público, con la Municipalidad. Esta porque mañana tenemos hemos tenido una conversación con la Defensoría del Pueblo esta mañana y con el fiscal de prevención del delito. Se les ha puesto sí necesitamos que las autoridades correspondientes hagan su trabajo de fiscalización, sobre todo en el tema de evitar los conglomerados, ¿no? Eso tenemos que seguirlo trabajando en las siguientes horas. Doctor, O sea, deberían para ustedes cerrarse los locales En mi opinión sí, los lugares ¿qué van a recomendar como salud? es la recomendación, ¿no? Que los lugares públicos o privados que hagan, propongan o propendan a la congregación de personas deben ser cerrados, ¿no? Monseñor Leguren ya anunció que las misas eran suspendidas. Con él tuve una conversación previa antes de que hiciera su declaración, ¿no? Y él en todo momento ha manifestado el apoyo de la Iglesia a la lucha contra esta epidemia, ¿no? Entonces él nos ha dado mucha fortaleza. La decisión que ha tomado la tomó inmediatamente, estábamos conversando, él decidió tomar ese camino y comunicarlo a los sacerdotes de la comunidad católica de Piura. El personal del hospital sí cuenta con mascarillas, porque hemos visto que están Los directores de los establecimientos, los jefes de establecimientos o los directores de hospitales, ellos ya fueron comunicados en su oportunidad sobre la necesidad de proveerse de equipo de protección personal y mascarillas, es decir, mascarillas, guantes, batas, dependiendo de la actividad que vaya a realizar el personal, ¿no? Específicamente para los establecimientos de salud 1.4 y 1.3, en su momento la Dirección Regional de Salud hizo una primera distribución, sobre todo donde hay mucha mayor concurrencia de gente. Ahora estamos haciendo una segunda, pero estamos buscando el mecanismo para que los pacientes que tienen síntomas y tienen el antecedente epidemiológico mejor esperen en sus casas. Estamos buscando trabajar una aplicación que pueda ser abierta en sus celulares para que puedan notificarnos desde su casa, nosotros como Dirección Regional de Salud hacer el tamizaje vía telefónica para saber si aplica como caso sospechoso, y en caso de ser así, en el aislamiento ahí en su casa, nosotros acercarnos a tomar la muestra. Que puedan estarse desplazando a un establecimiento de salud y contagiar durante el camino a muchas personas en caso de ser casos sospechosos. Doctor, ¿cuál es la situación de la paciente que se encuentra internada en el Hospital Santa La Rosa? primera pregunta,
esto lo estamos trabajando ya, lo tenemos para hoy, ¿no? Ha funcionado en otros países, de modo que, y eso ha permitido reducir el número de contagios, que es una medida que podemos adoptar nosotros también para contener la transmisión. Sobre el paciente que me menciona, está en este momento, entiendo por el reporte que me hicieron esta mañana, está en una condición estable, pero como les digo, su evolución es dinámica, de modo que los médicos de allí deben evaluar si en algún momento necesita algún tipo de intervención más compleja y referir a ayudándole a decir el caso. Pero esa ya es una coordinación entre hospitales, que son las unidades que están manejando clínicamente a los pacientes. Director, habló de 11 casos pendientes. ¿Cuándo se sabrán? ¿Cuándo tendremos los resultados? Bueno, esperamos que lo más pronto, ¿no? Sabemos que el INS está trabajando y como ven yo les he reportado el resultado que bien lo han tenido, que ha sido a altas horas de la noche, me lo han transmitido. De modo que hay un intenso trabajo allá, allí también en Lima, en el Ministerio de Salud. Doctor, ¿de qué países llegaron esas personas? ¿Se sabe? Han estado en varios países de Europa. Sí. Doctor, ahora, lo del país no es tampoco, digamos, una condición, un requisito indispensable, ¿no? Porque la transmisión no puede ser, tal vez no haya sido en el mismo país, sino en el tránsito, ¿no? De modo que basta con que hayan estado en una zona donde ustedes ven el mapa que está todo en rojo, hay una transmisión comunitaria y ya lo hace sospechoso. Doctor, ¿qué podría hacer las personas para reforzar el sistema inmunológico? Bueno, lo más importante es tener una alimentación saludable, ¿no? Eso siempre lo estamos repitiendo, ¿no? Evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar el tabaco. La alimentación saludable va por evitar el consumo de grasas o comida chatarra, que le llamamos, comer más vegetales, más frutas, tomar abundante agua, al menor síntoma que se tenga, aislarse y sobre todo hidratarse, ¿no? Doctor, ¿no ha habido transferencias todavía de transferencias económicas para abordar el... Bueno, de momento tendremos que conversarlo, ¿no? Son solo 2 casos, creo que con el presupuesto que tenemos lo podemos manejar, ya lo hemos venido manejando, ¿no? En caso de que la cosa, esperemos que no evolucione a un escenario mayor, tendremos que sí, tal vez necesitar el apoyo del gobierno central, ¿no? Pero ellos ya tienen conocimiento, ellos mismos nos ayudaron en el análisis en varios escenarios, de modo que y la comunicación es permanente a nivel no solo de direcciones generales, sino también a nivel de viceministerio, ¿no? ¿Cuál es el próximo escenario que esperan ustedes? Lo digo no para generar alarma, sino para que la gente sepa que eso es lo que viene. A ver, tenemos 2 caminos. Los piuranos tenemos 2 caminos. Si no hacemos nada y seguimos infringiendo la norma, o sea, reuniéndonos en lugares, yendo a los centros recreacionales, reuniéndonos en discotecas, vamos a tener rápidamente un escenario 4 y todo el mundo va a estar enfermo. Ese es el primer escenario. El escenario de la desobediencia y de la conducción irrestricta, de nuestra conducta irrestricta, sí nos puede llevar a un escenario 4 de aquí a una semana. El otro camino, digamos, la conciencia ciudadana, es que todos nos restringamos y evitemos ir a ese tipo de conglomerados, estemos en nuestras casas y cumplamos las indicaciones que está dando la Dirección Regional de Salud y el Ministerio de Salud. Si cumplimos eso, tengan por seguro que podríamos no pasar del escenario de contención, que es lo ideal. 1, 2. 1, porque es probable que ya haya pacientes familiares de los pacientes que sean contagiados. Eso no lo podemos negar, pero queremos que no pase de ahí. Acabo de escuchar, China ya celebra el último paciente positivo que tuvieron, ya fue dado de alta. Y eso ha dependido mucho de la colaboración de la... No podemos quedarnos atrás. No podemos seguir en la desobediencia de ir a la disco, ir a las reuniones grandes, porque casi siempre uno piensa que nunca me va a pasar. No, cualquiera de nosotros está en riesgo. Sea leve, moderado, sea grave, que nadie quiere, cualquiera de nosotros está en riesgo. Sobre todo aquellos que tienen síntomas leves, deben ser conscientes que si bien esa no los pone en gravedad, pero sí pueden contagiar a otro que puede estar grave y que puede tener algún problema. Para que la población no sature los centros de salud, los hospitales, ¿cuáles son las características? De momento, de acuerdo al antecedente, a la alerta epidemiológica, es que tenga síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o fiebre, y esa es la condición que se está manejando ahorita, y además que venga de unos profesores, entiendo que debe haber coordinación a ese nivel para que tengan actividades también en
casa. Pero los niños no deben estar en los parques, ni en las piscinas, ni en la playa. Todo eso pone en riesgo de que sus hijos, nuestros hijos piuranos, puedan contraer la enfermedad. De modo que tenemos que ser más conscientes. Ahora más que nunca, de repente se ha estado tomando a la broma, porque todavía no teníamos casos positivos, pero siempre en las declaraciones previas les he dicho que en cualquier momento aparecía un positivo. Entonces es momento de que todos tomemos en serio la situación. ¿Se puede incrementar el número de camas que ya han instalado en los centros privados? Sí, es posible incrementar el número de camas, pero de momento tenemos la suficiente, solamente tenemos uno. Esperemos que no tener que usar todas, pero eso va a depender mucho de cuánto colabore la comunidad con nosotros. ¿Cuántas camas actuales tenían? ¿Puede recordar? 24 camas. ¿En el hospital? Sí, en el área de aislamiento del Hospital Santa Rosa. Doctor, estas dos personas ya confirmadas, ¿se les ha preguntado qué es lo que han hecho ellos antes de enterarse que era Sí, positivo? ya todo eso lo tiene la unidad de inteligencia sanitaria, de epidemiología, y están haciendo justamente ahora el seguimiento de contacto. Ellos, a pesar de haber venido de una zona de contagio, ellos han hecho, Sí, no han tenido la precaución. hasta que tuvieron síntomas. Cuando han tenido síntomas, han avisado, afortunadamente, y en ese momento, tan pronto se tuvo la definición de sospechosos, fueron aislados. Y antes de que tuvieran síntomas, ahí también los contagios, se produce contagio. Habría que considerarlo. Los primeros que hay que investigar es a quienes estuvieron en contacto después que empezaron a tener los síntomas. A ellos Y ellos han dicho que y darse de manera muy fina, porque las personas tendrán que ir a hacer sus compras, ¿no?, de manera rutinaria. Y eso también es un llamado a no entrar en pánico y desabastecer los mercados, ¿no?, porque eso es una de las reacciones de miedo que muchas veces puede ocurrir. No podemos ser tan inconscientes y dejar que el miedo haga que desabastezcamos los mercados y sin pensar en las demás personas. Es el momento en que debemos ser más conscientes de nuestra solidaridad. Todos necesitamos de todos, ¿no? Y ese todos necesitamos de todos va porque yo no puedo acaparar una gran cantidad de alimentos de limpieza, como ha venido ocurriendo, y dejar a los demás desprotegidos. Cuando yo dejo desprotegido a alguien, ese que quedó desprotegido se puede enfermar. Y si se enferma, lo puede contagiar por más protegido que estaba aquel acaparador que llevó todo del supermercado. Entonces hay que ser consciente también en eso. No podemos pensar de manera egoísta, porque justamente al pensar de manera egoísta ponemos en riesgo a los demás y a nosotros mismos. Inconscientemente, indirectamente, nos estamos poniendo en riesgo nosotros mismos. Doctor, sobre esta información de que el virus no vivía muchas horas en altas temperaturas, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, hay mucha gente que se confía de eso. Se ha confiado. No debemos confiar. El calor no puede matar al Pero virus. para que se den cuenta, no debemos confiar, ¿no? Eso es un tema que está todavía en discusión, que necesita mayor evidencia. Lo importante que debemos saber es que ya hay un par de casos aquí y que tenemos que cuidarnos. Ahora también, doctor, hay datos en las redes sociales y WhatsApp que se están mandando audio porque se trata de un médico de una clínica que Eso ya lo respondí. Compartan la información. Doctor, disculpe, nosotros... No, 12 de la mañana. Y hemos empezado tarde esperando. Sí, ya, si no hay más preguntas, vamos a dejar aquí porque lo demás está entrando en especulación. Debemos ser muy objetivos. Hay dos casos, están aislados y los contactos están siendo investigados. Debemos reforzar las medidas de cuidado, lavado en el aeropuerto también para reforzar esas medidas. Y al EPS Grado el mensaje porque hay mucha gente que no tiene agua. Sí, Les dicen lavarse las manos, pero no hay EPS agua. Grado tiene que hacer su máximo esfuerzo para proveer de agua a toda la comunidad de Piura. Ha programado Depende de ella cortes en también. este fin de Tienen que semana. suspenderlos. Todos los trabajos, la recomendación es que todos los trabajos que tenga EPS Grado pendientes deba suspenderlos hasta que la alerta desaparezca. Muy bien. Gracias. Bien, entonces esta ha sido la conferencia de prensa brindada por la Dirección Regional de Salud sobre los dos casos confirmados de pacientes con COVID-19 en la región Piura. Son dos pacientes que han estado en Europa y que finalmente han dado positivo. Te voy a agradecer porque ya hemos dado la información.
Entonces se recomienda prevención como lavado de manos, evitar aglomeramientos. Bueno, yo creo que vamos por un tema de respeto. Se nos ha quitado